deseo que pueda ser el mar callar. En el momento que la tempestad te quiero ti, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de ser a Israel. Caminaron por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, estábamos escuchando el himno de victoria. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen victoria en esta hermosa mañana? Gloria a Dios. Primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que el Señor me concede. Un día más de vida, ¿verdad? Y usted, hermano, que me está viendo o que se va a conectar más tarde, siéntase bendecido, hermano, privilegiado de ser hijo de Dios, y que al Señor le ha placido darnos un día más de vida. Dele gloria a Dios por un día más. Dele gloria a Dios por la misericordia nueva que es cada mañana. Que el Señor bendiga a los hermanos que están despertándose y se están conectando. Gloria a Dios. Déjenme decirle en esta mañana, mis hermanos, que reciban un caluroso saludo de nuestros pastores, nuestro pastor Jay Alfaro y nuestra pastora Melissa Alfaro. Gloria a Dios. También reciban un caluroso saludo de la directiva de varones, nuestro hermano Miguel Rodríguez, nuestro presidente, y nuestro hermano Joaquín Alfaro, nuestro vicepresidente. Gloria a Dios. Como ustedes sabrán, mis hermanos, la semana pasada se estuvo enseñando una nueva lección, un nuevo material. Miren, mis hermanos, qué bonito libro nos llegó la semana pasada. Gloria a Dios. Y estamos teniendo una serie de enseñanzas, ¿verdad? Que dice así, que es la unidad 1, la historia del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y hoy toca el tema, el segundo tema es el nacimiento de una nación santa. Gloria a Dios. Ya nuestro hermano Quinteño dio la primera clase del nuevo material, ¿verdad? Ya la semana pasada se explicó, ¿verdad? La semana pasada se habló del comienzo de la historia de la Biblia, ¿verdad? Se nos enseñó que Dios crió al mundo, incluyendo los primeros seres humanos.
Aunque estos se rebelaron contra Dios, ¿verdad? La historia de Adán y Eva, Él propuso su plan para redimir a ellos y a toda la humanidad. Él eligió una familia y un pueblo a través del cual enviaría a su Hijo para reconciliar a la humanidad con Él. También preservó su plan. Su plan no se vería frustrado. Y en la lección de hoy, mis hermanos, vamos a veremos cómo liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto de manos de Faraón. Mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar hablando en el versículo clave, ¿verdad?, de esta mañana, de esta lección. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbres, de la mano del Faraón, rey de Egipto. ¿Ya lo encontró, hermano? Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Este es nuestro versículo clave. Gloria a Dios. Y aquí nos habla, ¿verdad? Primeramente nos habla y nos dice que por amor a Jehová, gloria a Dios, porque Dios ama a sus hijos, Dios ama a su pueblo, ¿verdad? Él no nos deja, Él no nos desampara. Y hablando, ¿verdad?, aquí en Deuteronomio, del pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Como dije al principio, vamos a estar hablando cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, de manos del Faraón. Y Dios, recordando el pacto que había hecho con Abraham, ¿verdad?, ahí en Génesis 12:2, dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y luego dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren. Y luego dice también, maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios, porque reconocemos ya que Abraham es el padre de la fe. Gloria a Dios. Pero dice la lección, ¿verdad, mis hermanos?, que Dios va a liberar a su pueblo, los hebreos. Y Dios libera al pueblo, es el punto número 1. Pero también Dios elige un libertador. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, del pueblo hebreo, que Dios elige un libertador. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Siga manteniendo su Biblia abierta ahí en Éxodo 3, del 1 en adelante, del 1 al 10, a ver si podemos abarcar toda la lección, mis hermanos, en esta mañana. Dice así en Éxodo capítulo 3 y 1, capítulo 3, versículo 1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Gloria a Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Gloria a Dios. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Usted sabe que el nombre de Moisés quiere decir sacado de las aguas, ¿verdad? También sabemos que Moisés fue descendiente de la tribu de Leví. Gloria a Dios. También sabemos que el papá de Moisés era Amram y de Jacobet. Tenía 2 hermanos, Aarón y Miriam, ¿verdad? Nació por el siglo XII antes de Cristo en el Helópolis, en Egipto, ¿verdad? También Moisés fue el primer profeta, también el primer legislador. Sabemos que Moisés fue el que Dios le dio los 10 mandamientos a él, ¿verdad? Y también vemos que Moisés fue el hombre escogido por Dios, ¿verdad?, para liberar a su pueblo de Egipto, para traer redención a ese pueblo, ¿verdad? Así es Moisés. Ahora, haciendo una recapitulación de Éxodo 1 en adelante, usted conoce la historia o parte de la historia, ¿verdad, mis hermanos?
como les dije al principio, estamos entrando en una serie de mensajes de la historia del Antiguo Testamento. Y usted conoce la historia de Moisés, ¿verdad? Que ya en este entonces, cuando nació Moisés, ya habían pasado 400 años, cuando José estaba en Egipto y los descendientes de Abraham. Pero en este entonces de Moisés, ya José ya no estaba. El faraón que estaba ahí tampoco. Cuando estuvo José y estuvo un faraón, ¿verdad? Pero murió José y luego murió ese faraón también. Y dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Éxodo, que se levantó otro faraón que oprimía al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. ¿Verdad, mis hermanos? Y dice que le dijo a las parteras, ¿verdad?, que les mirara el sexo a los recién nacidos. Esto era porque Faraón, entre más oprimía al pueblo hebreo, más se multiplicaban. Y decía al faraón, no vaya a ser que haya una guerra y los hebreos se levanten contra nosotros, ¿verdad? Es por eso que les dio la orden a las parteras que mataran a todos los recién nacidos, que si fueran mujercitas, las dejaran vivir, si eran niñas. Si eran niños, que los mataran, ¿verdad? Pero sabemos que las parteras no obedecieron a lo que el faraón mandó. Y dice que por cuanto no hicieron eso, que el faraón les mandó que matara a los recién nacidos siendo niños, Dios bendijo a las parteras. Gloria a Dios. Por eso se nos recomienda que si podemos hacer algo bueno, algo para que agrade a Dios, algo que si se nos dicen algo que va en contra de nuestras creencias, ¿verdad, mis hermanos? Que si se nos manda algo que nosotros sabemos que no le agrada a Dios, no hay que hacerlo, mis hermanos, y Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces estas parteras no hicieron caso a la orden del faraón, pero dice que el ejército perseguía a los niños y los echaban en el río Nilo. Estoy relatando más o menos lo que el capítulo 1 al 2, ¿verdad? Entonces dice que los padres de Moisés, no pudiéndolo ocultar más de 3 meses, lo echaron en una arquilla de junco en el río Nilo. Y lo echaron, y dice que paseándose o bañándose la hija del faraón miró a la arquilla y miró al niño que allí estaba en la arquilla, y lo miró, y ella lo tomó como su pertenencia, ¿verdad? No lo entregó al papá, aún sabiendo que el niño era hebreo. Fíjense, mis hermanos, que ahí podemos ver la gracia de Dios ya en Moisés. Dios tenía un plan para Moisés, ¿verdad? Moisés no sabía, pero a una edad muy temprana, la mano de Dios, la gracia de Dios ya estaba con Moisés. Y yo me preguntaba, ¿verdad?, haciendo esta lección, y yo recordaba de las veces que el Señor me ha librado de la muerte, ¿verdad? He tenido unos accidentes, he estado a punto de fallecer, pero Dios me ha guardado. Y digo yo, esto es como para que agradezcamos a Dios, ¿verdad? Yo sé que usted, mis hermanos, también han pasado por peligros. La mano de Dios ha estado en su vida. Y es porque Dios tiene un propósito para usted y para mí, un propósito glorioso para el reino de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces vemos la gracia de Dios en este niño llamado Moisés. Y cuenta la historia, ¿verdad?, que Moisés vivió en el palacio 40 años. Ahí fue educado. Fue criado como príncipe, conocía toda la cultura egipcia, ¿verdad? Aunque al principio de la niñez fue criado por su propia madre. Y a los 40 años, Moisés sintió en su corazón visitar a los hebreos, como que él ya presentía el llamado de Dios en su vida. Pero aún no estaba listo, Dios lo estaba formando apenas, ¿verdad? 40 años en el palacio. Y dice ahí Hechos 7:23,
cuando cumplió la edad de 40 años, hablando de Moisés, ¿verdad? Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él quería visitarlos, él quería hacer algo por su pueblo. Él sabía que no era egipcio, aunque había sido educado como los egipcios, pero él sabía en su corazón que era hebreo. Entonces dice que él salió y vio que un egipcio se aprovechaba de un hebreo y hizo por su familia, hizo por su pueblo, por el hebreo, y mató el egipcio. Como les digo, como les estaba diciendo, Dios tiene un propósito para nosotros, pero debemos esperar en el tiempo preciso de Dios, en el tiempo precioso de Dios, porque si nosotros actuamos en nuestra sabiduría, en nuestras propias fuerzas, vamos a echar malas, no nos van a salir las cosas bien. Vemos que Moisés quiso actuar él mismo y por su propio impulso y mató al egipcio, ¿verdad? Y luego dice la historia que regresó al palacio y al pasar los días salió de vuelta a visitar a sus hermanos y dice que miró a dos hebreos que discutían entre sí y otra vez él en su impulso quiso separar a los hebreos y los hebreos le dijeron: ¿quién te ha puesto por juez a ti para que nos juzgues? Otra vez Moisés queriendo hacer las cosas a su manera, pero aún no estaba listo. Y dicen que Moisés al mirar esto huyó de Egipto, ¿verdad? Porque esta noticia llegó a oídos del faraón y lo perseguía para matarlo. Podemos ver que Moisés entró en un dilema. Los egipcios ya no lo querían, los hebreos no lo consideraban su hermano. Y ahora se encontraba con los madianitas, ¿verdad, mis hermanos? Estamos relatando la historia. Y dice que llegó hasta un río donde las muchachas cuidaban las ovejas, cuidaban el ganado. Y llegaron a un pozo para darles agua a las ovejas. Y dice que llegó otro grupo de hombres, de pastores, ¿verdad? También con rebaños de ovejas. Y molestaban a las mujeres. No dejaban que ellos les dieran el agua a sus ovejas. Y Moisés las defendió, ¿verdad? Hizo por las mujeres. Gloria a Dios por los caballerosos, ¿verdad? Pero tuvo recompensa eso, ¿verdad, mis hermanos? Ustedes conocen que ahí conoció a su esposa. Gloria a Dios. No sé si alguien me pueda decir el nombre de la esposa de Moisés. Se llama Séfora, ¿verdad? Ahí Séfora conoció a Moisés, se flecharon, yo creo que fue amor a primera vista. Y Jetro no tenía hijos, entonces no tuvo problema en que Moisés se casara con Séfora, ¿verdad? Y entonces ahí vamos viendo el propósito de Dios en la vida de Moisés. Ya fue cuando leímos, ya entramos al capítulo 3 de Éxodo. Y fue donde leímos, ¿verdad? En Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés, yo pienso que él ha de haber dicho, pues no me quieren los egipcios, no me quieren los hebreos, ahora estoy con los madianitas, cuidando las ovejas de su suegro. Fíjense que no reporta la Biblia que eran las ovejas de él. Moisés trabajaba para su suegro. Pero Dios lo preparó 40 años en el palacio, 40 años en el desierto. Fue un cambio de vida, podríamos decir, un cambio de vida excesivamente exagerado, ¿verdad? De vivir en el palacio. Ahora se encontraba atrás de un rebaño. Pero así trabaja Dios, ¿verdad, mis hermanos? Yo me acuerdo cuando nuestro pastor nos dijo un testimonio de la vida de él, ¿verdad? Que él fue a prepararse a la escuela, al instituto bíblico, al colegio para ser pastor. Se preparó, estudió y todo. Y dijo que cuando llegó a la iglesia estuvo delante del pastor. Y le dijo: pastor, vengo para ayudarlo. Dice el pastor: pues yo venía ya con
estudio como para ser líder de un grupo, líder de un departamento. Y dice que el pastor le dijo, sí, ya estudiaste y todo, pero vas a comenzar como Ujiel. Fíjese todo lo que el pastor se preparó, pero aún faltaba que conociera a la gente, a las personas, ¿verdad? Sabemos que hay veces que cuando entran las personas o los hermanos a la iglesia, a veces, ¿verdad? No todo el tiempo, entran un poco molestos o vienen cargados, vienen con preocupaciones, tuvieron mal día. Y dice el pastor, pues es que a veces ni me saludaban, me dejaban a veces con la mano estirada. Pero no estoy hablando de la iglesia donde estamos ahorita, ¿verdad? Parece que era allá en La Suegra, donde es el suegro de nuestro pastor. Y ahí comenzó el pastor como Ujiel, ya listo, ya preparado. Pero le faltaba conocer a la gente, le faltaba ver cómo reaccionaba la gente, estar tiempo con la gente, recibiendo a las personas. Y así Moisés, mis hermanos, tuvo 40 años en el palacio, viviendo cómodamente, con la mejor comida, la mejor ropa, ¿verdad? Con la mejor comida, pero le faltaba andar tras el rebaño. Y ahí era el tiempo donde Dios ya lo estaba preparando, ya estaba a punto de hablar con él. Ya en el capítulo 3, versículo 2 dice así, y se le apareció el ángel de Jehová en una llamarada de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios llamó la atención de Moisés por medio de una zarza ardiendo. Dios, mis hermanos, hay que tener los oídos espirituales abiertos. Dios siempre nos está hablando, nos está mostrando por dónde debemos de ir. Dios te ha estado llamando, Dios te ha estado llamando, tratando de llamar tu atención, pero tú te has resistido. No te resistas al llamado de Dios. Dios tiene planes gloriosos para ti y para mí. Dice más adelante, iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ya Moisés, 40 años pastoreando las ovejas, ¿cuántas veces no había pasado por ahí? Él sabía, Moisés sabía que las ovejas ahí comían, a lo mejor hasta ahí dormían, ahí hacían sus necesidades, ¿verdad? Pero lo que cambia el ambiente es la presencia de Dios, ¿verdad? Dios le dijo, te voy a santificar, si has pasado por aquí, pero ahora mi presencia está aquí. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando, mis hermanos. Me gusta cómo dice el capítulo 7, el versículo 7 del mismo capítulo 3. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Me gusta este pasaje del versículo 7. Dice, he visto y he escuchado el clamor. Gloria a Dios. Estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad, mis hermanos? Ya vamos pasando por 6 meses. Pero yo pienso que así como Dios le dijo a Moisés, he oído el clamor, he visto y he escuchado el clamor. Yo pienso que aún el Señor, ¿verdad? En este tiempo, Él está viendo la aflicción por la que estamos pasando. Como que Dios dice, tabernáculo, he visto tu aflicción. He escuchado. No le sirvemos a un Dios sordo, ni a un Dios que no mira, ¿verdad? Siga clamando, siga buscando del Señor. Me gusta como dice el 9, ¿verdad? Ya Moisés, usted conoce la historia.
Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Usted conoce la historia, ¿verdad? Que Moisés, ya Moisés estaba listo, pero él no sabía. Ya Moisés estaba preparado, pero él no sabía, ¿verdad? Le puso excusas, varios pretextos, le dijo, pero yo cómo voy a ir, Señor, si yo soy hasta torpe para hablar, no me van a creer. Y le dice, la vara que traes, esa te será por señal, suéltala, ¿verdad? Y se convirtió en una víbora, la tomó por la cola y se volvió a vestir en vara, ¿verdad? Y dice que le dijo también, mete la mano en el costado, y la mano se le secó. Y luego la volvió a meter y la mano se le restauró. Estas señales te van a seguir, le dijo, ¿verdad? También ustedes conocen la historia, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo al pueblo Egipto. Dios envió 10 plagas, ¿verdad? Al faraón. En Egipto, ese era un pueblo muy pagano, mis hermanos. Ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Pero cuando Dios le manda las plagas, le manda una señal al faraón, diciéndole que los dioses que ellos tenían en Egipto no servían para nada. Ustedes recuerdan las 10 plagas, ¿verdad? Que Dios mandó al faraón. La primer plaga, ¿recuerda usted cuál fue, mi hermano? La primer plaga fue que el río Nilo, que era el nacimiento de los dioses egipcios, los convirtió en sangre, ¿verdad? Y eso tiene un significado, que cuando convirtió el agua en sangre del río Nilo, quiere decir o significa que era la muerte de los dioses en Egipcio. También envió la siguiente plaga que envió fue la plaga de las ranas. Esa fue una maldición hacia la diosa de la fertilidad en Egipto. Vemos también la plaga de los piojos, ¿verdad? De los piojos, de las moscas. Eso era que los dioses no tenían ni un poder. También mandó otra plaga que mandó nublar todo el cielo en Egipto, debido a que ellos adoraban, tenían un dios del sol, fíjense mis hermanos, pero Dios nubló todo Egipto, demostrándole que ese dios del sol, esa deidad de los egipcios, no tenía poder, no tenía fuerza, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pero el que me gusta o llama la atención o da mucho simbolismo, ¿verdad? De lo que va a acontecer, una parte de la última plaga, algo ya aconteció, pero algo falta por acontecer, ¿verdad? Y este relato lo podemos ver ahí en Éxodo del capítulo 12, que dice, y la plaga final, ¿verdad? Dice el comentarista, Dios libera a su pueblo de Egipto. En parte, Él envía 10 plagas sobre esa nación. Describe la plaga final sobre Egipto y el gran símbolo de la Pascua, que señala al Salvador que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. La Pascua señalaba a Jesucristo, ¿verdad? Que ya vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Jesucristo trazó los paralelos cuando el Cordero de Dios está a punto de ser sacrificado para salvar a los pecadores arrepentidos. Los anuncios, las instrucciones y símbolos de la Pascua fue un reflejo de la obra misionera al mundo. Al anunciar también apunta a la futura cena de las bodas del Cordero. Esta Pascua simbolizaba que iba a venir el Hijo de Dios, ¿verdad? A morir en la cruz del Calvario. Es una cena, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que antes de partir de Egipto,
los hebreos tuvieron una cena y les dio instrucciones: maten un cordero y se van a comer la carne asada, ¿verdad? Y se acuerdan cuando Jesús iba a punto de ser sacrificado, ¿verdad?, a punto de morir en la cruz del Calvario. Él también tuvo la cena y dijo: este es mi cuerpo, ¿verdad?, cuando repartió el pan. Y luego dijo: esta es mi sangre, la sangre que nos lava, la sangre que nos limpia. Y dice ahí en Éxodo 12:23: porque Jehová pasará e herirá a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lindel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no herirá a vosotros que están en esa puerta, para herirlos. O sea, marquen el marco, ¿verdad?, los postes y los linderos con la sangre del cordero, y el ángel de la muerte no va a entrar para herirlos. Gloria a Dios, porque la sangre de Cristo nos ha lavado del pecado, ¿verdad, mis hermanos? Me gusta cómo dice Romanos 6:10: por cuanto, dice así, por cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. También nos dice ahí Hebreos 9:12: y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Ha venido a obtener entera consagración. Gloria a Dios. El Cordero de Dios murió una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios que hacer. Solo nos basta la sangre de Jesucristo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces así vemos cómo Dios libera a su pueblo de Egipto, demostrándoles mano dura. Ahora, otra cosa que usted sabe, ¿verdad, mis hermanos? Que Egipto representa al mundo, ¿verdad? Y Faraón representa al diablo. Faraón oprimía al pueblo hebreo. Y hoy en día el diablo oprime a la humanidad en los vicios y pecados. Por eso les digo que Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere, así como Moisés liberó a su pueblo, el Señor quiere que también nosotros hablemos y prediquemos la palabra de Dios. Porque hoy en día, mis hermanos, déjenme decirle que hay mucha gente, muchas personas que están presos, que están cautivos, que son oprimidos por el diablo, por el vicio, por el pecado. Están adictos a cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces seguimos relatando del pueblo de Dios. Vamos entrando al segundo punto, que como dijimos, Dios ya libera a su pueblo, los hebreos. Pero ahora Dios los quiere o los llama para que tengan un pacto con Él. Dice así el comentarista: Dios llama a su pueblo a una relación de pacto. Dios hizo grandes milagros para sacar de Egipto al pueblo de Israel. Les demostré que los protegería y los mantendría, y además que los había elegido. Ahora debían entrar en una relación de pacto con Él, un pacto con responsabilidad que ellos deberían obedecer. Lamentablemente la obediencia de ellos no fue a largo plazo. Esto se puede ir aplicando a nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Que Dios nos escoge, Dios nos libera, pero Dios quiere que nos mantengamos con Él, que tengamos una relación. No podemos decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y voy a tener o llevar una vida desagradable a Dios. No, hay responsabilidades. Tenemos que estar o caminar derechos delante de Dios. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y siempre se nos enseña y se nos dice, ¿verdad?, que podemos escondernos del pastor, de los pastores, de los diáconos, de los líderes, pero de Dios no. Por eso Dios quiere que una vez que liberó al pueblo hebreo, lleven una responsabilidad con Dios.
También nosotros, Dios nos ha librado. Dios nos ha liberado del pecado. Dios demanda de nosotros una responsabilidad. Y luego dice, el pacto es establecido. Dice, después de salir de Egipto, los israelitas acamparon a orillas del Mar Rojo. El faraón egipcio y sus ejércitos persiguieron a los israelitas, pero Dios separó el mar e hizo un camino de escape para los israelitas. El ejército egipcio pereció en las aguas del Mar Rojo. Moisés llevó a los hijos de Abraham al lugar donde había encontrado a Dios, en el monte Sinaí. Ahí Dios y los descendientes de Abraham firmarían un pacto que transformaría una multitud mixta de esclavos fugados en una nación santa en el monte Sinaí. Ahí es donde Dios le da los 10 mandamientos, ¿verdad?, a Moisés, las tablas de la ley. Pero sabemos que en ese entonces ya ellos se habían seguido en la idolatría, ya habían formado un becerro, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice ahí en Éxodo 19, ya estamos en Éxodo 19, mis hermanos, ya del capítulo 3, del 1 al 3 al 10, ahora estamos en el capítulo 19, no sé si me está perdiendo o me va siguiendo el estudio, mis hermanos. Ahora estamos en Éxodo 19, capítulo 19, versículos 5 al 8, que dice así: Ahora pues, si dieres oído mi voz, hablando, ¿verdad?, o dando un discurso al pueblo hebreo, guardáis mi pacto, vosotros, si hubieras oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Los planes que Dios tiene para su pueblo, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dándole el mensaje a Moisés para que los dijera al pueblo de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo e expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras que el pueblo dijo. Gloria a Dios. Dios le habla a Moisés, reúne a los ancianos, ¿verdad?, y diles que tengo planes para ellos. Y Moisés era el que se comunicaba con Dios, ¿verdad, mis hermanos? Como sabemos, él fue el primer profeta. Él se comunicaba con Dios y luego él traía el mensaje al pueblo. Dice Levíticos 26: habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seas mío. ¿Qué demanda de Dios del pueblo hebreo, del pueblo de Israel? ¿Qué demanda Dios de usted y de mí, mis hermanos? Déjenlo leer otra vez. Habéis pues de ser santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seas mío. En estos mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad?, incluye uno muy importante, ¿verdad? Yo sé que en Levíticos lo dice, pero también lo voy a leer ahí en Marcos 12, 29 y 30, que dice así: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Gloria a Dios. O sea que no tenemos que dejar, le dice al pueblo: mira, no hay lugar para otros dioses, no hay lugar para otras divinidades.
no hay otro Dios, ¿verdad? Como nuestro Dios. ¿Qué Dios puede hacer que descienda agua del fuego? ¿Qué Dios puede hacer que descienda fuego también del cielo? No hay otro, mis hermanos. No hay para dónde hacernos, no hay para dónde buscarlo. Por eso Jesús les dice, lo voy a leer otra vez. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego nos da como el Señor demanda de nosotros que le busquemos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Estamos estudiando todo esto porque ya el pueblo hebreo iban a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero se les da otro anuncio, ¿verdad? O se les da un discurso antes de que el pueblo entrara para conquistar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Dice ahí en Deuteronomio 7 del 1 al 11. Siga manteniendo su Biblia abierta, mis hermanos. Y si no la tiene, ya luego lo busca o usted conoce la historia, ¿verdad? Déjeme dar un pequeño repaso. Dios libera a su pueblo de Egipto, de manos de Faraón. Dios hace grandes milagros, grandes señales sobre Faraón. Acaba con todos los dioses. Le demostró a los hebreos que no hay otro Dios, ¿verdad? Como nuestro Dios. Que no hay Dios que tenga poder, ¿verdad? Dios abrió el mar rojo. Dios les dio la tabla de la ley. Ahora el pueblo iba a entrar a entrar a la tierra prometida, pero les da un recordatorio de lo que deberían de hacer ya cuando tuvieran la tierra prometida. Y les dice esto en Deuteronomio 7, del 1 al 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, dice, y ha echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Les da instrucciones, destruíganlas del todo. No harás con ellas alianza. No te mezcles, no te unas, no te acompañes, no busques personas o gente que no hace lo correcto delante de Dios. Y dice, ni tendrás de ellas misericordia ni compasión con ellas. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijos para tus hijas, porque desviarán su corazón de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sigue dando instrucciones. Sus altares destrúyelos y quiebra sus estatuas y destruirá sus imágenes de acera y quemará sus esculturas en el fuego. Le sigue dando instrucciones. Los altares, no, Dios no acepta que adoremos a nadie más. Y Él nos da, dice que sus estatuas hay que quemarlas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. ¿Para qué nos escogió Jehová, hermanos? Para ser un pueblo santo, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice el 7, no porque seas vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, el juramento que le hizo a Abraham.
Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces dice el 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que hoy Jehová te manda. Dios le dice, guárdalos, vas a entrar a esta tierra prometida. Vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero no hagas alianza con esos pueblos. Sus altares destrúyelos. También dice, no tengas compasión, no te alees con ellos. Quema sus altares, sus esculturas. Échalas en el fuego. Es el discurso que Dios le da al pueblo hebreo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. También Dios es lo que nos dice a nosotros. Que cuidemos con quién nos relacionamos, con quién nos juntamos. Que cuidemos de nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestras hijas. Que no las demos, ¿verdad? Que no permitamos que se unan a yugos desiguales. Dice el punto número 3, mis hermanos, y para ir finalizando, dice la herencia de Israel afirmada y realizada. Otros ven el poder de Dios de Israel. Entonces dice así el comentarista, mis hermanos. Moisés llevó a Israel al monte Sinaí, donde se convertiría en una nación santa. Entonces Moisés juntó al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. El viaje tomaría 40 años y estaba lleno de peligros debido a la obstinacia e incredulidad de la gente. La mayoría de la generación del Éxodo perecieron en el desierto. Moisés murió junto antes de que entrara a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Moisés no entró, ¿verdad, hermanos, a la tierra prometida. Murió justamente antes. Solamente Dios le permitió que la divisara de lejos, ¿verdad? Porque Moisés llegó a un punto que también desobedeció a Dios cuando le dijo, háblale a la peña. Y Moisés la golpeó, ¿verdad, mis hermanos? Entonces Moisés murió más o menos a la edad de 120 años, ¿verdad? Y entonces Moisés murió, pero Dios seguía con la promesa, ¿verdad? Con la promesa, pero Dios se mantuvo fiel. Ahora una nueva generación de israelitas recibirían la herencia prometida. Y vamos a estar viendo ahí en Josué. Josué iba a ser el nuevo líder, ¿verdad? Josué iba a ser el nuevo líder. Dice ahí en Josué 1:3. Josué capítulo 1, versículo 1 al 3. Y lo vamos a leer del 5 al 6. Dice, aconteció pues de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice el 3, yo entregaré como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Aquí vemos que ya Moisés muere. El pueblo hace gran llanto con él por la muerte de Moisés, pero Dios le dice a Josué, ya mi siervo Moisés murió, pero mi plan sigue, ¿verdad? Yo sé que hoy en día escuchamos, ¿verdad? O vienen noticias a nuestras vidas de que amigos queridos, ¿verdad? Parten para estar con el Señor.
y nos da tristeza, ¿verdad? Ver que los hermanos o los siervos de Dios parten para estar de la presencia de Dios y los extrañamos y nos entristecemos, ¿verdad? Nos da tristeza, pero la obra de Dios continúa, ¿verdad? Es lo mismo que le dice aquí Dios a Josué: Moisés ha muerto, pero esto sigue, esto continúa. Lo mismo hoy en día, ¿verdad? Que sabemos que los amigos conocidos parten para estar con el Señor, pero los que nos quedamos debemos seguir avanzando. Dice, me gusta cómo dice ahí más adelante, dice: toda la tierra de los ateos hasta el gran mar de donde se pone el sol será vuestra tierra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire lo que le dice Dios a Josué, lo que nos dice el Señor a nosotros: esfuérzate y sé valiente. Esfuércese, hermano, y sea valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Ya Josué tomó el mando. Josué tenía dos misiones que cumplir. La primera misión era conquistar la tierra de Canaán, y la segunda era repartir a las tierras a las 12 tribus, ¿verdad?, que luego se convertirían. Entonces vemos ahí que le recuerda también a Josué: mira, yo le hice una promesa, esfuérzate y sé valiente. El 6, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Sabemos que esto de esfuérzate y sé valiente se repite varias veces en el libro de Josué. A veces le dice: esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Porque tú heredarás este pueblo por hacer la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Otra vez le recordó el pacto que había hecho Dios con Abraham. Y lo podemos ver también ahí en Génesis 13, 14 y 17. En Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17, que dice así: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia contará. Levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a sus ancho, porque a ti te la daré. Toda la tierra, la descendencia va a ser como el polvo de la tierra. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Nadie, mis hermanos. Así somos la descendencia de Abraham, ¿verdad? Somos bastantes y Dios nos ha heredado, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. ¿Alguien podrá decir amén, mis hermanos? Entonces Josué ya conquista la tierra de Canaán, ya la reparte, pero la gente seguía haciendo lo malo delante de Dios, ¿verdad? Y esto no le pareció a Josué. Dice ahí en Josué 24:1, vamos a estar leyendo Josué capítulo 24, vamos a estar leyendo el versículo 1, el 13 y al 15. Ya Josué hablando, ¿verdad? Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel, ya había repartido las tierras, ya había conquistado la tierra, ya la había repartido a las tribus. Por eso dice así en el capítulo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus
jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. El 13 dice así: Yo os di la tierra por la cual no trabajasteis, ¿verdad? Ya les dice ahí: os di la tierra por la cual no trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de la viña y el olivar que no plantasteis comes. Ahora pues teme a Jehová y servirle con integridad. Están disfrutando de una tierra, de cosecha, están comiendo que algo que no plantaron, están viviendo en casas que no edificaron ustedes, dice. Y aún así no le sirven a Dios con integridad. Dice: por tanto, teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad. O sea, hay que servirle a Dios, ¿verdad? De todo corazón. Y que se note, ¿verdad, mis hermanos? Que servimos y estamos agradecidos con Dios. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Seguía el pueblo de Israel en la idolatría. Seguía el pueblo adorando a dioses paganos. Dice: y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parecieres servir a Jehová, escoge hoy a quién servirás. Y si os los deciden hoy a quién servir vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del desierto, al otro lado, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguían sirviendo a los dioses cuando Dios les había advertido y les había dicho: van a entrar a esta ciudad, destruyan sus altares, sus imágenes de acera, échenlas al fuego, ya saquen todo eso de su corazón. Voy a hablar de un testimonio que dijo un hermano, ¿verdad? Un hermano evangelista que él trabaja allá en el área de Cuba. Dice que tuvo un culto glorioso, se manifestó la presencia de Dios en la iglesia y toda la gente estaba llorando delante de la presencia de Dios. Y dice que Dios le dijo al hermano: ¿ves a este pueblo cómo están delante de mi presencia? Pero en su hogar, en su casa, no son así. Ellos aún siguen manteniendo la idolatría. Diles que vengan y pidan perdón y que se arrepientan. Y dice el hermano, ¿verdad? El hermano evangelista, dijo: pero ¿cómo le voy a decir yo eso a la gente, a los hermanos, si yo veo que están llorando de la presencia de Dios? Y Dios le puso en su corazón bien fuerte. Y se armó de valor y obedeció a Dios y le dijo: miren, así me está diciendo el Señor, que ustedes gozan de la presencia de Dios aquí en el templo, en la iglesia, pero aun cuando van a sus hogares mantienen ahí todavía la idolatría. Por tanto, el Señor les dice que se arrepientan y le pidan perdón y sírvanle de corazón. Y dice que casi toda la mayor parte de la iglesia pasó y estuvo llorando. Le estuvieron pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Y yo decía: qué triste que estemos pasando, ya se nos ha estado enseñando en esta clase, ¿verdad? Que Dios mira la aflicción de nosotros, que Dios mira y Dios escucha la aflicción de nosotros, que no debemos de perder las esperanzas. Dios va a actuar, Dios va a hacer algo por lo que estamos pasando hoy en día, pero debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Firmes al Señor. Ya Dios le demostró al pueblo y nos ha demostrado a nosotros que no hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario, fue el único que la muerte no lo pudo retener. El cuerpo del Señor no se halló, ¿verdad?, en el sepulcro.
Él está sentado a la diestra del Padre. No podemos irnos a otro lado, mis hermanos. Tenemos que seguir firmes. Dice el comentarista, ¿verdad, mis hermanos? Ya para finalizar, ha pasado más de 4,000 años desde que Dios llamó a Abraham por primera vez. La promesa de Dios a Abraham sigue siendo válida hoy, porque Dios es fiel a través de 1000 generaciones. Su misericordia perdura para siempre a lo largo de los milenios. El pueblo de Dios ha enfrentado muchos obstáculos y a enemigos, muchas pruebas y tribulaciones. Aún así la promesa perdura. Lo que Dios ha preparado de darle una tierra nueva, ¿verdad? Un cielo nuevo a los que pertenecen fiel, a los que permanecen fiel. La promesa de Dios sigue vigente. Estamos pasando por tribulaciones, pero Dios sigue fiel. Dios no cambia. Si Dios dijo que Dios iba a estar con nosotros, Dios va a estar. Entonces yo les animo, mis hermanos, a que sigan adelante en el camino de Dios. Esta ha sido la clase de escuela dominical, la historia del Antiguo Testamento. ¿Verdad, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, pues gloria a Dios, que el Señor los bendiga y adelante, mis hermanos. Bendiciones.